Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy a través de las diferentes señales de las plataformas digitales aliadas que se unen como cada semana, como cada sesión a estos seminarios impulsados por la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero. El día de hoy pues nos convoca la mesa número 3 respecto a la revocación de mandato, que lleva como título Viabilidad económica, presupuesto y funcionamiento. Y bueno, cedo la palabra al maestro Francisco Morales, representante del INE, para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos que nos acompañan. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. En esta ya, nuestra tercera mesa de este importante seminario de un tema trascendental de la agenda política y la coyuntura de este país, la mesa número 3, viabilidad económica, presupuesto y funcionamiento del seminario sobre revocación de mandato, evento el que ha sido coordinado de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Instituto Nacional Electoral, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero. Muchas gracias. Nos acompañan en esta ocasión la maestra María del Carmen Soravilla, el doctor Héctor Díaz Santana y el doctor Adán Arenas Becerril. Todos ellos y ella, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sean bienvenidos, así como también con la moderación de Fabiola Franco, de la Cátedra Francisco I. Madero en Cívica. Muchas gracias por estar aquí. El tema del presupuesto, el financiamiento, un tema que ha estado en discusión desde el año pasado y que es de gran importancia. Quisiera simplemente, para dar paso a esta importante mesa, comentar lo siguiente. En diciembre de 2021, el Consejo General del INE aprobó, por mayoría de votos, el ajuste al presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2022. Ahí se determinó que la revocación de mandato contaría con 1.275.900 millones de pesos para su realización. En aquella ocasión, el consejero Lorenzo Córdoba sostuvo que, además de los 1.275 millones de pesos, se sumaría un monto por compromisos de ahorros que la institución estaría haciendo de 227.1 millones de pesos adicionales. De esta manera, el INE ampliaría los recursos destinados para este importante ejercicio de mecanismo de participación directa. Sin embargo, aun con estos ajustes y la meta de ahorro que se proponía, el INE estaría avanzando hacia la organización de la revocación de mandato con un déficit de más de 2.554 millones de pesos, lo cual pondría en una situación difícil para la organización y la implementación de este ejercicio inédito de participación ciudadana. Sin duda alguna, como es de todos los aquí presentes en el panel, es un tema trascendental, pues toda actividad de esta magnitud implica el desplazamiento y la organización y logística de lo que equivale a organizar un proceso electoral federal, por lo cual el instituto ha tenido que implementar intensas medidas para eficientar sus trabajos, reducir costos, ahorros de otras actividades para garantizar el cumplimiento de esta importante actividad. Sin más, quisiera dar paso a nuestros invitados para que, a partir de este momento, nos permitan escuchar y oír con mucha atención esta importante deliberación. Adelante, te cedo la palabra, Fabiola. Muchísimas gracias, maestro Francisco Morales. Y bien, pues antes de iniciar ya con el primer bloque de ronda de preguntas que caracteriza a estos seminarios en un formato de conversatorio, bueno, pues voy a presentar rápida y brevemente, y que no podremos hacer tanta justicia a su amplia trayectoria, de los y la ponente que nos acompañan el día de hoy,
que además reconocidos académicos y que también han trabajado en la función pública, y esto es muy importante para entender el comportamiento de, y el funcionamiento más bien de este tipo de ejercicios. Me va a permitir presentar primeramente a la maestra María del Carmen Soravilla. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha ocupado diversos puestos en la Administración Pública Federal y en el Poder Legislativo, tales como secretaria técnica del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asesora de coordinadores generales de las operaciones de Fonacot, también coordinadora de asesores de Subdirección de Finanzas del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, directora de lo consultativo y entre otros. También es, actualmente es socia directiva del Despacho de Consultores Contables Legales AC y se desempeña como profesora de asignatura de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM, y también ha prestado sus servicios como profesora en la Facultad de Políticas. Bienvenida, maestra María del Carmen. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. También me permito presentar al doctor Héctor Díaz Santana. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado estudios de posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, así como en Técnicas de Investigación Social en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Argentina. Dentro de su experiencia laboral se puede mencionar que es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México, directivo de la FEPADE, profesor en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Doctor Héctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bien, nos acompaña el doctor Adán Arenas Becerril, gran conocido de la comunidad universitaria de la Facultad de Políticas. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha colaborado como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de ser coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública por dicha facultad. Y bueno, también se ha desempeñado en diferentes cargos y ha sido coordinador de seguimiento académico. Doctor Adán Arenas, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada más una precisión. Ya no soy el coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública. Actualmente soy el jefe de la División de Estudios Profesionales de aquí de la Tiene facultad. toda la razón, doctor. Muchísimas gracias por esa aclaración. Y bien, pues vamos a comenzar con este primer bloque y bueno, si bien hemos tratado de entender por un lado la parte teórica, por otro lado la parte práctica y también, ¿por qué no?, lo de coyuntura, es un tema tal vez poco analizado dentro de la revocación de mandato, la parte administrativa, la parte financiera. Se dijo mucho en la coyuntura política, pero en el ejercicio del presupuesto, de cómo se asignan recursos, por qué se etiquetan de tal forma y por qué se puede negar un aumento de presupuesto, bueno, pues de eso es un tema bastante técnico, es un tema bastante exquisito y que habría que despegarlo un poco de las filias y fobias que pudiéramos tener en la política y aclarar a la gente cómo se hacen este tipo de ejercicios, porque al final la revocación de mandato, los y las ciudadanas tienen que ir muy bien informados a ejercer su opinión y de esto también depende el que no nos dejemos ir con situaciones de coyuntura de, bueno, pues cada quien ponga de su dinero y que se haga un ejercicio, porque bueno, hay muchas cosas de por medio que inclusive la ley no permitiría, las normatividades dentro de la administración pública tampoco. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y les pregunto a los tres y si podemos ir haciendo las intervenciones tal y como les fui presentando, primeramente la maestra María, después del doctor Héctor y al final el doctor Arenas. Primero, en este bloque queremos abordar qué actores intervienen en la asignación y posteriormente en el ejercicio de un presupuesto, en este caso, pues el de revocación de mandato, y de paso, algo que se ha dicho en las dos mesas previas, si ustedes consideran que la autonomía de un órgano podría estar limitado precisamente a partir de cómo se asigna el presupuesto desde el ámbito federal y cómo se puede condicionar el ejercicio del mismo. Adelante, maestra María, por favor, con su primera participación, hasta 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos y qué bueno
que el INE y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero hagan este tipo de ejercicios para conocer estos temas que son, sí tienes razón, un poco técnicos. Mira, antes de contestar la primera pregunta de qué actores intervienen en la asignación y ejercicio presupuestal, me gustaría nada más poner un poco en contexto a los que nos escuchan, que más o menos desde el 2006 tenemos una nueva forma de presupuestar en este país. Esa nueva forma de presupuestar en este país, con el 2008 le llamamos presupuesto basado en resultados. Entonces, tenemos contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a este presupuesto basado en resultados que se acompaña con un sistema de evaluación de desempeños. Es muy técnico, pero en pocas palabras, ¿qué significa sistema de evaluación de desempeños y qué significa presupuesto basado en resultados? Significa que cada ente público, cada vez que haga la planeación de sus gastos públicos, tendrá que precisar objetivos y metas claras en base a indicadores de desempeño e impulsar el resultado hacia la sociedad, otorgándole a esa sociedad un valor público. En el caso del INE, su presupuesto orientado a este valor público, pues es garantizar elecciones, garantizar la democracia, garantizar el libre acceso a los votantes, ejercer pues la democracia directa, como es la revocación de mandatos y entre otras tantas que tiene. Entonces, ¿qué es lo que logramos con este presupuesto basado en resultados o qué se pretende desde el 2006-2008? Pues se ha pretendido mejorar o elevar la calidad del gasto, mejorando el desempeño de los actores, de los públicos, transparentar las políticas públicas, transparentar los programas presupuestales y transparentar los proyectos presupuestales. Todo esto con miras a tener una mejor rendición de cuentas. Entonces, si te das cuenta, hay varios conceptos muy ligados que se han dado últimamente en el ejercicio de lo público y que van siempre de la mano de la forma de presupuestar en este país. Respondiendo qué actores intervienen en la asignación del ejercicio presupuestal, pues tenemos que primero está el ente público, que requiere dinero para el desempeño de sus funciones. Y en este caso, ese ente público es el INE, ¿no? Que en las categorías que hace la Secretaría de Hacienda para clasificar su presupuesto pertenece a un ramo autónomo. ¿Qué significa ramo autónomo? Que no pertenece al Poder Ejecutivo, y en los ramos autónomos están los órganos constitucionales autónomos, todos excepto el Banco de México, está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo y está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y entonces, uno de los primeros actores es el ente público que requiere dinero para desempeñar sus funciones, que es el que hace su presupuesto. Y se lo entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el segundo agente o el segundo actor. Hacienda lo que hace es consolidar todos los gastos de todos los entes públicos en un solo documento, que en este caso se va a llamar Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y se lo entrega a la Cámara de Diputados, que es nuestro tercer actor, que interviene en la asignación del ejercicio presupuestal. Y la Cámara de Diputados, conforme a sus facultades constitucionales, lo que hace es discutir y, en su caso, modificar el proyecto de presupuesto de egresos federal para aprobar lo que ya conoceremos como el presupuesto de egresos federal. Entonces tenemos a estos tres actores. Y preguntabas después si estos actores influyen en la autonomía de un órgano o si la autonomía de un órgano está limitado debido a que desde el PEF se le pueda condicionar su ejercicio. Pues yo aquí doy una doble respuesta, sí y no. La autonomía sí está limitada por el monto que le aprobemos a un ente público. ¿Por qué? Porque su capacidad de acción se disminuye. Pero también la respuesta es no, porque la autonomía no está limitada, porque una vez de que se aprueba el monto por la Cámara de Diputados, esta no puede condicionar a ese ente público de cómo gastarlo. INE programa su presupuesto en base a indicadores de desempeño con objetivos claros y metas claras, e INE tiene una autonomía presupuestaria.
consistente en aprobar su proyecto de presupuesto de egresos, ejercer su presupuesto, autorizar adecuaciones de su presupuesto y, en el caso que nos ocupa para esta plática, determinar los ajustes en caso de disminución de partidas presupuestales. Y como estoy viendo que ya tengo 5 minutos, cedo la palabra a los demás integrantes. Muchísimas gracias, maestra María del Carmen. Adelante, por favor, doctor Héctor. Sí, muchas gracias. Saludo, buenas tardes a todas, a todos. Realmente inicio agradeciendo al Instituto Nacional Electoral y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México la invitación para participar en este interesante seminario que el título y el tema a desarrollar lo veo bastante adecuado porque son de los temas que se habla muy poco y a veces creo que de manera poco profunda. A ver, México se ha cuestionado de ser un país que se gasta mucho en los procesos electorales. Y esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque el sistema electoral mexicano se construyó en la década de los 90 sobre la base de un sistema electoral, un nuevo sistema electoral que evitara los posibles fraudes electorales. Y cada una de las etapas del proceso electoral requieren de una operación sumamente precisa y todas estas etapas obviamente van generando costos. México, a diferencia de otros países, por ejemplo, las autoridades electorales no hacen monitoreo, las autoridades electorales no hacen conteo rápido, las boletas electorales son de papel reciclado, a veces los partidos políticos las imprimen. En otros países también el financiamiento público no es tan alto como el mexicano. Y en síntesis, México tiene un sistema electoral bastante robusto que es de los mejores del mundo como sistema electoral. Es decir, el Instituto Nacional Electoral es un ente, una institución con prestigio y fama mundial porque es muy bueno para organizar elecciones. Pero para esta organización de elecciones se requieren muchos recursos humanos y mucho recurso también, por ejemplo, el recurso humano para estar capacitando son miles de personas que se distribuyen por todo el país. Y bueno, entrando al tema del referendo revocatorio, ya la doctora Soravilla explicó cuál es el proceso de aprobación del presupuesto y a mí lo que me queda es hablar un poquito es que el INE cuando se le asume la responsabilidad de organizar el referendo revocatorio, este proceso tiene que ser similar a una elección de carácter presidencial. Es decir, México tiene actualmente 161,000 casillas electorales que se tienen que abrir para elaborar una elección que cumpla con estos parámetros establecidos en las constituciones y en las leyes accesorias relacionadas con elecciones. El INE hizo un cálculo, pidió 3,830 millones, que era lo que podía costar. La Cámara de Diputados le asignó 830 millones, es decir, 3,000 millones menos. Con 830 millones no se puede hacer ni la base elemental para organizar una elección y lo que procedió es que el INE hiciera un ejercicio de ahorro, distribuyera su presupuesto de este año y esos 830 millones asignados, el INE puso 673 millones más. Es decir, 1,500 millones, que es lo que se va a gastar para este referendo revocatorio. Pero esta cantidad no es suficiente. Entonces se procedió a disminuir el número de casillas electorales. 57,500 casillas electorales es las que se van a abrir, cumpliendo con parámetros técnicos de una distribución efectiva para que todos los ciudadanos tuvieran esa facilidad para ir a emitir su opinión en caso de que quieran participar en esta revocación del mandato. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas pueden decir que 1,500 millones sigue siendo un presupuesto alto? Por supuesto que lo es, pero se tiene que considerar que en este aspecto en el que el sistema electoral mexicano sigue siendo el ente de la desconfianza, pues el INE tiene que estar monitoreando los medios de comunicación, tiene que estar haciendo pautados, tiene que estar informando, tiene que contratar, personal especial y, sobre todo, México es el único país donde las boletas electorales son de un papel especial, se imprimen con tinta especial, tienen sellos de agua y código de verificación, se guardan en bóvedas, se trasladan por el ejército. En otros países, los mismos partidos distribuyen las boletas electorales del papel más
más sencillo que existe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el INE tiene un prestigio ganado y este prestigio lo tiene que mantener. Y la única forma, bueno, de seguirlo manteniendo es que la organización de la elección sea totalmente muy eficiente. Es decir, que se abran las mesas electorales. Históricamente, doy un dato, México abre el 99.96% de casillas electorales, de los mejores del mundo. Los materiales electorales llegan, se envían los resultados relativamente rápido y los ciudadanos son los que cuentan. Entonces, este ejercicio sí se requiere de recursos, sí se requiere en un momento dado de estos apoyos económicos y también apoyos de carácter material de la ciudadanía, que son los que finalmente van a contar las boletas electorales. En síntesis, cuando hablamos de miles de millones, hay que dimensionar perfectamente las atribuciones que tiene la institución y, sobre todo, creo que hay veces los temas de carácter electoral no le tomamos la seriedad que se requiere. ¿Por qué lo digo? Porque un sistema electoral, lo dice Dieter Nolen, es una fórmula de convertir votos en escaños, pero eso es realmente complejo y delicado. Todo lo que se va a hacer en materia electoral tiene un costo. Y estos costos, antes de proponer cosas, creo que necesariamente se tienen que considerar. Muy bien lo dijo la doctora Soravilla, que es un proceso en el cual inicia su presupuesto, después lo presenta, son los mismos diputados los que aprobaron. Creo que hay un ámbito de irresponsabilidad por parte de diputados dar una cantidad que saben que no es suficiente para organizar una elección, y en ese sentido, al final, cuando el tema de presupuestal, que es, digamos, presupuesto por resultados, pues obviamente va a considerar la conclusión de la buena o de la mala organización, si este dinero fue bien empleado o mal empleado, y en caso que es mal empleado, pues obviamente se tienen los tribunales administrativos para cualquier tipo de responsabilidad pública. El INE nunca la ha tenido, y bueno, todos esperamos que sea una buena organización, y con esto concluyo mi primer bloque. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Doctor Adán, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra Francisco I. Madero, a todas las personas que trabajan y hacen posible este seminario. Particularmente agradezco al doctor Fernando Castañeda Sabido, presidente del comité de esta cátedra, por su amable invitación. También, por supuesto, saludo y agradezco al maestro Francisco Morales Camarena, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Y, por supuesto, un honor, un placer estar compartiendo esta mesa con el doctor Díaz Santana, con mi colega y amiga Carmen Soravilla. Y, por supuesto, también un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos ven a través de los distintos canales. Bueno, después de esta explicación tan general, pero tan puntual y clara que hizo la maestra Soravilla, y también después de escuchar los comentarios del doctor Díaz Santana, se está comentando sobre la asignación y el ejercicio del presupuesto. Quisiera complementar, para no repetir, nada más complementar algo de lo que señalaba la profesora Soravilla, y decir que para aquellos que no están tan familiarizados con estos temas, ¿qué es la asignación presupuestaria? Pues la asignación presupuestaria no es otra cosa más que determinar la cantidad de los recursos, la cantidad de dinero que se destina a sufragar las erogaciones de los ejecutores de gasto. ¿Y quiénes son los ejecutores de gasto? Esto está establecido precisamente en esa ley de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los ejecutores de gasto, y lo dice la ley, son los poderes legislativo y judicial, los entes autónomos a los que se asignan recursos del presupuesto de egresos, dice la ley, así como las dependencias y entidades que realizan erogaciones. Y este gasto se clasifica, bueno, se divide, se identifica como gasto corriente, como gasto de inversión física, como inversión financiera, perdón, no gasto de inversión física, inversión financiera y responsabilidad patrimonial. Y aquí hay otra cuestión. El presupuesto es, ya se señaló, aprobado por la Cámara de Diputados,
Hay un proceso complejo que establece la ley, que establece el reglamento, y también aquí intervienen cuestiones políticas, como como en prácticamente todos los asuntos públicos. La administración de los recursos corresponde, en efecto, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de dependencia globalizadora. Y, bueno, también cabe señalar que esta dependencia globalizadora está subordinada al Ejecutivo Federal. Entonces, esto es parte de la organización que se realiza en nuestro país. Así funciona por una simple lógica de orden y funcionamiento operacional. Pero comentaba, hay aspectos políticos, hay otros actores que en los hechos sería difícil que estos recursos se repartan sin tener una autoridad que concentre la información y tenga el registro del ejercicio de los recursos. Entonces, esto es precisamente para darle funcionalidad a nuestro sistema político, a nuestro sistema administrativo, a nuestro sistema electoral. Eso también es parte del funcionamiento de nuestro sistema republicano, el contrapeso entre poderes, lo cual es no solo favorable, sino que también es deseable que haya un contrapeso. Entonces, el hecho de que el presupuesto sea distribuido desde el Poder Ejecutivo, y eso sí, pues, quisiera subrayarlo, no debe ser una causa de limitación de autonomía, porque estamos en presencia del engranaje entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los órganos autónomos. Pero bueno, sucede también con las otras instituciones del Estado mexicano. Sí, quisiera señalar que también, bueno, en este proceso, en este complejo proceso, hay estos ejercicios de negociación entre instituciones, hay eso que llamamos el estira y afloja, el cabildeo, ¿no? Que es parte de un ejercicio democrático, que es una realidad de nuestro sistema político y que tiene diversas particularidades en su funcionamiento y, por supuesto, pues podemos encontrar muchísimas áreas de oportunidad que deben revisarse, pero que sin duda es mejor eso a un uso discrecional de los recursos. Yo diría que la autonomía no se ve limitada en primera instancia por esta causa, pero cosa distinta es la negociación o la imposición de otro tipo de políticas como la austeridad entendida de una sola manera. Ahora, ¿en qué se basa la Cámara de Diputados para asignar los recursos a los proyectos, a las instituciones? Bueno, hay un marco normativo muy complejo, pero yo quisiera señalar como puntos de referencia el artículo 134 de la Constitución, donde se establecen los principios de la eficacia, de la eficiencia, de la transparencia, de la honestidad, y además la ley de planeación, ¿no? Entonces, la ley de planeación hace referencia precisamente a la planeación del desarrollo integral. Y esto es textual. En su artículo primero, la ley dice, en su artículo primero dice: las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer, entre otras, y en su fracción tercera dice: las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación de la Administración Pública Federal, así como la participación, en su caso mediante convenio, de los órganos autónomos, de los órganos constitucionales autónomos. Dice más. Entonces, la planeación, y de acuerdo con la misma ley, debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado. Y entre otros elementos también, este presupuesto, ejercicio de los recursos, debe tender a la preservación, y esto también es textual de la ley, la preservación, dice, y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal que la Constitución establece, y la consolidación de la democracia como sistema de vida. Entonces, estamos hablando de un tema sumamente importante, como señala el doctor Díaz Santana. Parece que las cuestiones electorales de repente no son tan tomadas en serio, no se les da el valor
que realmente tienen, ¿no? Entonces, ahora en el plano del deber ser, y ya con esto cerraría, el presupuesto se basa en los grandes propósitos del desarrollo integral del país, como ya se estableció, de acuerdo con la ley de planeación, y entre esos propósitos está el fortalecimiento democrático. Por ello se toma como referencia, también comentamos, ese artículo 134, y ya diría que son diversos criterios que obedecen principalmente a la negociación política entre las distintas fuerzas partidistas y de otros actores, con la capacidad de influir y de incidir en los programas, en el panorama nacional, perdón, como algunas empresas, como sectores de la sociedad civil, y también la asignación de recursos y la aprobación del presupuesto público obedece a la coyuntura del país, a la disponibilidad de recursos, a la viabilidad de los proyectos y a otras cuestiones que se negocian en el seno de las instituciones públicas y en este marco que pretende ser democrático. Los aspectos, en síntesis, los aspectos políticos también juegan un papel determinante. La ideología de los partidos, la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, diríamos el estilo personal de gobernar y algunas, digamos, reglas no escritas, pero que son parte de las reglas del juego que están ahí presentes en este proceso del presupuesto. Muchísimas gracias, doctor Adán Arenas. Sí, precisamente recopilo algunas de sus ideas y que creo que serían de interés del público. Pues esta parte de quién evalúa el desempeño del INE, por ejemplo, en esta idea de evaluación a las instituciones, el ejercicio, más allá de inclusive de la propia auditoría, ¿no? O sea, por un lado, pues que el gasto sí se esté efectuando, que no haya un desvío de recursos, pero por otro, pues el tema del desempeño, como aquí hemos evaluado o hemos tratado de entender a qué se refiere la pérdida de confianza y qué es la confianza, pues cómo evaluamos el desempeño. Porque, bueno, metodológicamente, pues hay diferentes maneras de medir un desempeño. Si cumples con las actividades en tiempo y forma, está bien, pero si las cumples de una mejor manera, está todavía mejor evaluado, o cómo lo podrían evaluar, por ejemplo, los diputados, que creo que también eso de pronto a la ciudadanía se nos pasa por encima, que lo que vemos generalmente en las noticias, ya los diputados votando y demás, es ya la parte final. Hay una parte en las comisiones, está la parte del cabildeo, está toda esta interacción previa en donde pues está la parte de la asignación del presupuesto. Esta situación que mencionaba el doctor Héctor respecto a lo caro que es nuestra democracia, siempre se ha dicho lo cara que son las elecciones, inclusive se consideró, se ha metido en parte inclusive del análisis politológico y administrativo, publiadministrativo, el emparejamiento de las elecciones, porque dicen, bueno, todos los años tenemos elecciones, si pudiéramos tener elecciones de manera más ordenada en fechas, pues a lo mejor podríamos reducir el gasto precisamente de las casillas, las urnas, la tinta indeleble, un papel seguridad muy similar al papel de los billetes, por ejemplo, con tantos candados de seguridad. ¿Por qué? Pues porque venimos de una cultura de política de la desconfianza, porque pareciese que como ciudadanía y en general parte de los partidos políticos, bueno, todos los partidos políticos y los actores que participan, hace falta mucho civismo, hace mucha falta responsabilidad ciudadana, porque el hecho de que el INE tenga que hacer un monitoreo de medios en el tema de que los partidos políticos no respetan los tiempos si no hay un árbitro dándole seguimiento. Si se supiesen autorregular y fuesen respetuosos de las reglas que ya de por sí enmarca nuestra Constitución, no tendríamos que estar haciendo esos procedimientos adicionales, o cuando menos es la lectura que le podríamos dar. Por el otro lado, vimos apenas en la consulta popular ciudadanos y ciudadanas de algunos estados de la República que estaban rellenando las papeletas, ¿no? Entonces, justamente para evitar ese tipo de circunstancias se utilizan mecanismos de verificación y de seguimiento por parte del INE, la credencial, que también tiene un montón de candados de seguridad, ¿no? Y vemos cómo situaciones como el voto electrónico, nada más lo escuchamos y lo primero que pensamos es la caída del sistema. Nos van a quitar el módem, el servidor, y se van a alterar los resultados, ¿no? Es un nivel de desconfianza increíble que, por ejemplo, hoy que tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las consejeras y que invitamos a que vean estas entrevistas en el canal de YouTube, decía, bueno, en el caso del voto en el extranjero,
que la gente pueda votar en físico. Les mandan el paquete de boletas, es sumamente caro. Para este ejercicio de revocación de mandato se propuso hacer voto electrónico a partir del 1 de abril a las 8 de la noche y hasta el 10 de abril, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo se tiene que ajustar el tema inclusive del presupuesto? Pues a esta situación en donde si los partidos políticos respetasen las normas, no viniéramos de una cultura de desconfianza y además como ciudadanos fuésemos también no partícipes de actos de corrupción o este tipo de situaciones, pues a lo mejor podríamos bajarle un poco al presupuesto, ¿no? Y que cabe resaltar que el presupuesto que se pide que pidió adicional el INE no eran para los sueldos adicionales de los funcionarios públicos, era para poder poner la cantidad de casillas o de mesas receptoras necesarias para no incurrir en un acto, si me lo permiten así, de inclusive discriminación, ¿no? Porque el hecho de que tengas que moverte o desplazarte o en que ciertas zonas no haya, como sí puede haber en la época de elecciones, casillas, bueno, pues ahí podríamos incurrir en un tema de discriminación y ahí volvemos al círculo principal, al primer punto del círculo, el tema del desempeño, ¿no? El INE no puso las suficientes casillas, el INE no está promocionando, no está haciendo difusión en radio y televisión. Bueno, tiene un presupuesto limitado porque no se le pudo otorgar más y que en consulta popular, ya lo he explicado en reiteradas ocasiones, diferentes consejeros utilizaron el material que se había utilizado en elecciones 2021 para, digamos, un poco del reciclaje, por así decirlo, pero bueno, ese es un tipo de circunstancias que pasaron y también pues, la responsabilidad de los diputados, de las diputadas, que al momento de otorgar estos recursos no son para el INE, es para que exista mayor participación ciudadana, ¿no? Y no solamente que considerasen ellos pues la promoción individual desde sus trincheras, ¿no? Y con esto pasamos justamente pues a la parte práctica, ya hablando en materia de lo que ha venido siendo este primer ejercicio de revocación de mandato que tenemos en nuestro país a nivel nacional, que hay casos locales como en el Instituto Electoral de la Ciudad de México que sí hace actividades de participación directa con los ciudadanos como el presupuesto participativo, pero revocación de mandato y consulta popular son grandes ejercicios que no se habían llevado previamente a cabo, que hay una ley que se tuvo que modificar para ajustarse, varias cosas que se han tenido que hacer en el camino y bueno, desde el ámbito administrativo, que es la mesa que nos convoca el día de hoy, ustedes como expertos y experta, ¿qué ajustes consideran que se podrían hacer en materia presupuestaria o administrativa para realizar justamente ejercicios como revocación de mandato o consulta popular? Y también si el dilema que también atañe a temas de presupuesto y política, si el INE debería de tener concentrada la realización de este tipo de ejercicios o podrían entrarle los soples como pasa en algunas elecciones locales, que en los últimos años ha sido más el INE el que jala estas elecciones locales como las extraordinarias en Puebla, por ejemplo, ¿no? El INE, los soples mayor alcance, pero también mayor presupuesto, que por ahí también es un mito, dicen en algunas otras mesas que habíamos tenido de la cátedra, comentaban algunos expertos, el hecho de quitar a los soples no implica menos presupuesto necesariamente, porque en algún lado se tienen que distribuir localmente las papeletas y después de pronto pues transportar un camión del centro de la ciudad, del país, perdón, a un estado, a tener ya tal vez el material en el estado, bueno, pues eso implica logística. Ya explicaba el doctor Héctor que hasta el ejército acompaña, ¿no? Al papel de las boletas. Entonces, todo esto es un gasto ya sea de lo central hacia afuera o de lo local en lo particular. ¿Y ustedes qué ven de mejoras? Queramos suponer que a lo mejor en las 3 de la mañana dicen, esto tal vez podría ser para el INE mejor eventualmente. Maestra María del Carmen Soravilla, adelante, por favor. Muchas gracias. Mira, pues me voy a referir primero a esto que nos comentabas, que si el INE debería tener o no concentrada la realización de la revocación de mandato o se lo deberían dejar a los soples. Mira, yo creo que primero hay que aclarar
que estamos hablando ahorita de una revocación de mandato federal y por lo tanto de una revocación de mandato federal se encargan los órganos federales con presupuestos y dineros federales. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que en caso de requerir una colaboración de los soples, pues habría que darles una transferencia presupuestal federal a los soples, porque ellos no pueden justificar recursos ante sus propias legislaturas de una elección federal. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque también, también son auditados por sus entes de fiscalización locales y también son auditados por por la Auditoría Superior de la Federación si es que reciben recursos federalizados. Y lo tercero que tenemos que tomar en cuenta es que si lo que se quiere es que el INE organice la revocación de mandato de local, pues entonces hay que distinguir qué es lo que quiero. INE que organice revocación de mandato local, entonces lo que tengo que hacer es primero consultar si en las constituciones locales existe la figura de revocación de mandato para analizar si hay la conveniencia o no de concentrar este ejercicio en el INE, que el INE lo atraiga para evitar que los actores locales capturen el proceso, en el entendido de que la intervención del INE en elecciones locales es excepcional y por lo tanto no presupuestada. Entonces, fíjate, tenemos que distinguir revocación de mandato federal, solamente órganos federales. Que quiero que me ayuden, segundo supuesto, los locales, bueno, entonces es un auxilio, pero entonces le tengo que hacer transferencia presupuestal, que no es eso, que lo que quiero regular es la revocación de mandato local. Bueno, entonces, si hay la conveniencia de que el INE concentre ese poder, pues entonces hay que entender que las elecciones locales son un carácter excepcional del INE y por lo tanto no está presupuestado en su presupuesto federal como Instituto Nacional Electoral, lo que sí tienen los soples, ¿no? Y esto me lleva un poquito, a lo mejor, a considerar esta parte técnica que a veces omitimos de por qué la Cámara de Diputados puede disminuir el presupuesto de egresos. Mira, para gracia o para desgracia de los entes públicos, la Cámara de Diputados pues es la que tiene la decisión política de modificar el presupuesto de egresos. ¿Basado en qué? Primero, criterios generales de política económica que le presenta un órgano técnico que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la propuesta que cada ente público le realiza de su propio presupuesto. Entonces, fíjate, tenemos documentos técnicos como criterios generales de política económica y las propuestas de cada ente público, en este caso el INE, que solamente son orientadores de las decisiones de la Cámara de Diputados. Pero al final de cuentas, no olvidemos que la Cámara de Diputados es un órgano con decisiones políticas y esa decisión política de la Cámara de Diputados para disminuir o aumentar un presupuesto, que en este caso lo disminuyó, es ilimitada. No hay precepto alguno que establezca una limitación a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto de egresos de la Federación. Hemos encontrado precedentes de la Corte que han orientado más o menos los casos, como el caso de la controversia constitucional sobre el presupuesto de egresos de la Federación del 2005, que nos orientan más o menos qué debemos entender por las modificaciones que la Cámara puede establecer a los presupuestos de egresos, pero no hay nada definitivo, ¿eh? Esa es una cuestión. Y luego, bueno, regresando a lo que nos atañe, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se debe hacer desde el ámbito administrativo para que se hagan ajustes en materia presupuestaria para poder realizar los ejercicios de revocación de mandato? Mira, pues esa pregunta ahora sí que queda contestada con lo que ya hizo el INE a través de su Dirección Ejecutiva de Administración. Lo que hizo el INE fue reorientar su presupuesto, reorganizó sus partidas, estableció sus prioridades y las aprobó por el Consejo General en el acuerdo en el que pues se tiene que ajustar el cinturón a la disminución del presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados. Entonces, esta es una decisión que, es decir, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues es una decisión de cada ejecutor de gasto. ¿Por qué? Porque cada ente público
como en el caso que nos ocupa del INE, que es un órgano constitucional autónomo, tiene que determinar sus ajustes en caso que le disminuyan su presupuesto. Es parte de su autonomía presupuestaria y solamente él puede decidir qué hacer y cómo hacer esa reorganización del presupuesto. Entonces, no hay una varita mágica o algo que inventar que me diga qué es lo que puedo hacer o qué es lo que puedo reinventar. No, no reinventemos, ya está. Respetar la autonomía presupuestaria. Y para los que más o menos quieran entrarle a la parte muy técnica, pues les invito a consultar el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que vean en qué consisten las autonomías presupuestarias de el Poder Ejecutivo, de los órganos constitucionales autónomos y de los otros poderes, del Legislativo y del Judicial, que forman parte de los ramos administrativos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Excelente, excelente intervención. Precisamente es un tema muy técnico que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Desde lo básico, ¿no? De cómo inclusive se puede redistribuir el gasto, siempre y cuando pues también se cuente con los recursos al menos necesarios, justos, ¿no? A lo mejor no un aumento de presupuesto, pero que no haya un recorte adicional más otras actividades. Creo que en muchos temas de la función, no solamente pública, sino inclusive de la iniciativa privada, el aumentar actividades y reducción de presupuesto puede desencadenar hay un tema de posibles crisis o malas gestiones, pero bueno, es un tema que inclusive podríamos analizar un poco más adelante. Doctor Héctor, por favor, adelante. Gracias. Yo iniciaría este segundo bloque con lo que comentó el doctor Arenas. Ya nos explicó muy bien la doctora Soravilla cuál es el proceso técnico, pero finalmente es un proceso político. Y el proceso político dice que el presupuesto se aprueba con mayoría, ni siquiera mayoría calificada. Entonces hay un partido político y sus partidos que se le puede llamar oficialistas, que son los que aprobaron el presupuesto. Entonces, en ese sentido, sí podría, por parte del INE, como lo hizo, interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero vemos que es un campo que es nuevo para el Estado mexicano y que creo que la Corte, como está, digamos, ahora integrada, no es un tema que podría, digamos, entrarle de lleno porque generaría problemas por todas partes. Bueno, preguntaban hace rato que se afecta la autonomía cuando no se tiene la suficiencia presupuestal. Antes de contestar, yo les diría, a ver, ¿qué pasaría si un hospital no tiene medicinas? ¿Qué pasaría si una escuela, los chicos no tienen agua ni tienen luz? ¿Cómo van a tomar clases? ¿O qué pasaría que un área que fuera, por ejemplo, una secretaría de vivienda, no tuviera dinero para construir ni para prestar? En ese sentido, el objeto fundamental que la Constitución le encomienda, pues simplemente va a tener fallas de carácter estructural. Y el tema de autonomía tiene más que ver con un ámbito que, bueno, el INE la Comisión de Derechos Humanos y el Banco de México, los primeros experimentos que se hicieron en México de órganos constitucionales autónomos. Y ese poder de autonomía se la daban para que no pudieran influir sobre su desempeño institucional. Por supuesto, creo que una institución, aunque no reciba el presupuesto, puede mantener su carácter autónomo, pero va a fallar en el tema de eficiencia. Segundo aspecto, hay que tomarnos las elecciones en serio. Yo estuve en el año 2004 en el referendo revocatorio de Venezuela. Hubo una parte de la ciudadanía que dijo que hubo muchas anomalías por parte del Consejo Electoral y empezó a haber un movimiento social muy fuerte y al día siguiente andaban los tanques en la calle. Que los tanques anden en la calle, no saben lo que se siente simplemente con el ruido, y es un aspecto que dices, hombre, yo pensé que las dictaduras militares o los golpes militares fueron de la década de los 70. No lo veamos tan latente. Otro tema, Bolivia en el año 2019.
falló una parte de la organización de la elección, al día siguiente o el mismo día iba total ingobernabilidad. La gente agarrándose a golpes en la calle. Cuando una elección no es organizada de manera correcta por ahorrar recursos, los efectos y las consecuencias pueden ser mucho más altas que lo que se pretendió ahorrar. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues que realmente es una revocación del mandato totalmente atípica. Generalmente los países que tienen estas experiencias lo incluían como en un proceso de innovación y de aumentar, digamos, aumento constitucional de derechos políticos electorales para los ciudadanos. Si existen inconformidades por malos gobiernos, pues el ciudadano tiene el derecho de opinar de que si quiere que continúe o que se vaya. En ese sentido, pues es muy atípico que personas afines del gobierno hayan recabado las firmas para que se llevara a cabo el referendo revocatorio. Segundo aspecto, no se da el dinero suficiente. Tercer aspecto, se va a organizar como se puede. Y cuarto aspecto relevante del revocatorio es cuántas personas van a participar. Si se abren las 57.500 casillas y la gente no sale a votar, ¿quién va a tener esa responsabilidad o quién va a asumir ese costo? Y en ese sentido, yo creo que un experimento innovador de esta naturaleza pues puede tener efectos complejos. Último tema, los soples. La reforma política electoral 2014 para mí es una reforma que quiso federalizar con un sistema nacional de elecciones y realmente generó problemas complejos. La reforma del 2014 no fue bien diseñada y hay aspectos que los duplican, tanto actividad como el INE como los soples, y hay aspectos que los dejó en el vacío, que no se sabe quién es el responsable. Y les pongo un ejemplo. Coahuila, 2017. Quien hizo el proceso de insaculación fue el INE. Quien los capacitó fue el INE. El responsable de distribuir los materiales y que estos funcionarios, digamos, entregaran las actas llenadas fue del Instituto Electoral Local. Y como ustedes saben, hubo muchos problemas en el conteo porque la gente abandonó las casillas y el Instituto Local decía que era responsable del INE y el INE viceversa. No, yo creo que no hay que duplicar responsabilidades. En ese sentido, los soples tienen una autonomía local, tienen responsabilidad de organizar procesos electorales estatales y locales, y yo no vería a los INEs participando en un ejercicio de carácter federal. Coincido con la doctora Soravilla, no los veo porque en ese sentido el aspecto de empezar a distribuir recursos podría generar una mayor complejidad y no apoyaría a un proceso bien eslabonado de una organización totalmente eficaz del proceso electoral. Muchísimas gracias, doctor. Héctor, adelante, por favor, doctor Arenas. Sí, gracias. Para continuar con esta reflexión sobre el primer punto, de qué ajustes se podrían hacer en materia presupuestaria o administrativa en torno a la revocación de mandato, quisiera recuperar una idea central, una idea básica sobre lo que es la... perdón. sobre lo que es precisamente la revocación de mandato. Entonces, aquí cabe recordar que es ese proceso, ese procedimiento a través del cual la ciudadanía puede destituir mediante la votación a un funcionario público. Entonces, es la ciudadanía que elige al funcionario el principal, o debería ser el principal actor promovente de este ejercicio. Y en esos términos, podría verse como realmente un mecanismo de control político hacia los gobernantes por parte de la ciudadanía. Un ejercicio además de exigencia de cuentas a partir de su desempeño.
Y en efecto, la revocación de mandato constituye un mecanismo consistente, coherente con la idea de soberanía popular. Entonces, la previsión de estos ejercicios es la clave. Bueno, la previsión y el dimensionamiento de su importancia real en la vida pública del país es la clave para su correcta realización. Entonces, una presupuestación adecuada en el caso de la revocación de mandato, igual que en muchos otros temas, favorecería que se anticipen los gastos requeridos, se definan las estrategias necesarias para enfrentar las posibles eventualidades. También sería provechoso planear su realización, tal vez en conjunto con otros ejercicios democráticos ya definidos en el tiempo. Es decir, por ejemplo, la revocación de mandato podría efectuarse durante las denominadas elecciones intermedias, podría ser. Habría que hacer un análisis, tendríamos que contar con los recursos precisamente. Si queremos lograr ese fin, algo básico es determinar los medios disponibles y que, bueno, por ejemplo, ese ejercicio en estas elecciones intermedias tendría que considerar que los dispositivos, la organización, la capacitación de las autoridades electorales se encuentran preparadas para ejecutar esos comicios intermedios y que muchas veces empatan también con elecciones locales. Podríamos decir aquí coloquialmente que se podrían matar 3 pájaros de un tiro. Obviamente considerando lo que dijeron, la necesidad de las transferencias, por ejemplo, las competencias en cada uno de los ámbitos de gobierno, lo federal, lo estatal. Ahora, yo diría que la configuración, y pasando al otro punto, la configuración actual y estructura del Instituto Nacional Electoral corresponde a la lógica de tener a nivel nacional un órgano electoral fuerte, por lo que en realidad, y digamos que consecuentemente con lo expuesto anteriormente, son la planeación y la presupuestación adecuada los factores principales para favorecer que la realización de los ejercicios como la revocación de mandatos se lleven a cabo de manera satisfactoria. Y no solo, y digamos que la satisfacción o el éxito de estos ejercicios no radica únicamente en lo legal, que eso es muy importante, insoslayable, inevitable, diría yo. Pero también hay otra cuestión importante, y eso importante es precisamente que se cumpla el hecho de que la sociedad, por eso me remití a la idea de qué significa la revocación de mandato. Entonces, aquí hay que recuperar que la sociedad se apropie y se identifique con estos instrumentos democráticos y que verdaderamente cumplan sus fines. Entonces, establecido ese propósito, me parece que se puede definir mejor el medio. ¿Cuál sería el propósito? Esto, que la sociedad se involucre realmente con este instrumento, pero que además se disponga del presupuesto necesario para lograr tal cometido. Es decir, el debate puede centrarse en distintos aspectos, en qué autoridad o en qué institución debe recaer la responsabilidad de la organización y ejecución de esos mecanismos de participación. Pero el INE ya fue pensado en el año 2014 como un instituto sólido, como un instituto capaz de mantener la organización y el seguimiento de la función electoral, de la participación ciudadana, de la divulgación de los valores democráticos en todo el país, a través de la realización de las elecciones, los comicios, las consultas, etc. También diría que los órganos públicos locales, los electorales, los OPLES, de hecho funcionan ya como instituciones que coadyuvan con el INE. Así que nuevamente estamos en presencia de una coordinación interinstitucional donde el Instituto Nacional Electoral lleva la batuta. Y por supuesto hay muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Digamos que como un primer ejercicio, pues estamos identificando estas cuestiones. Ahora, lo que sí es importante señalar aquí, por el tema que estamos abordando, es que el presupuesto debe destinarse a través de una planeación adecuada al órgano electoral nacional, que a su vez se apoyará de los soples, tal como se hace en las elecciones ordinarias, en el ámbito local o en el ámbito federal.
Muchas gracias, doctor Adán. Y precisamente, bueno, pues para cerrar esta ronda, lo voy a decir en términos muy llanos, simples, básicos, planos. El organizar elecciones, consulta popular o revocación de mandato no son enchiladas, no es una cosa así de pues pongan unas mesitas y papelitos y ya, ¿no? O sea, implica inclusive toda una capacitación de los funcionarios públicos, de los CAES, de cómo se distribuye el material, cómo se da difusión, y que inclusive alguna de las consejeras que hemos podido entrevistar en esta semana nos cuenta, bueno, a ver, si hay una diferencia entre que esta no es una elección, es una revocación de mandato, tiene sus particularidades que implican que a lo mejor no imprimamos en esta ocasión en papel seguridad, por ejemplo, pero aún así, el hecho de poner casillas o mesas de receptoras cercanas a la gente y tener funcionarios, bueno, esa es una logística increíblemente laboriosa, compleja, ¿no? Lo cual implica y requiere cierta cantidad de recursos, pero que como bien ya decía también la maestra Soravilla, es importante entender pues cómo se puede reajustar de manera interna dentro de su propia autonomía. El INE tiene la capacidad de decir, bueno, pues ahora el gasto que tenemos lo vamos a redistribuir de esta manera o de cuál. A lo mejor pensemos utilizar la palabra sacrificar o dejar de hacer otro tipo de actividades, y que ahí nos llevaría al siguiente punto, que ha sido un tema muy sensible, pero antes de pasar con él, terminaría con la idea también de empalmar ejercicios como revocación de mandato o consulta popular con las elecciones. Administrativamente se escucha muy atractivo porque, bueno, pues ya estamos emparejando y evitamos cierto tipo de gastos, pero políticamente, y como ya bien decía el doctor Héctor, al final esto tiene una característica política, y como decía también el doctor Omar Guerrero, referente a la administración, en la teoría de la administración pública, no hay dicotomía entre administración pública y política, van de la mano. Y eso implica que políticamente empalmar este tipo de ejercicios podría ser peligroso y benéfico. ¿Para quiénes? Pues para quien en ese momento tenga una mayoría o pueda sacar una mayor raja política, y fue un tema que para muchos politólogos fue de alarma, y para muchos analistas políticos, que no necesariamente son politólogos, decían, ojo, si la revocación de mandatos se empalma con elecciones por este tema de pues el acarreo del voto o el carro completo, ¿no? Entonces habría que tener nada más esas pequeñas consideraciones, porque de pronto en el ejercicio de la administración pública pasamos por alto ciertos detallitos políticos que podrían sumar o restar a la calidad democrática. Y bueno, pues también les comparto al público que en Central Electoral del INE tienen un muy breve artículo por si nos queremos dar las dimensiones, porque de pronto escuchamos números como 1,567.4 millones y uno dice, pues a ver con cuántos ceros se escribe eso. Ahí tienen unos cuadros muy concretos, muy fácil el INE de comprender de cuánto era el costo inicial de la revocación de mandato, cuál fue la reducción, cómo se hizo el presupuesto, el esfuerzo que hace el INE o la redistribución, y el monto que le solicitó a la Secretaría de Hacienda. Entonces, por si quieren entrarle más al tema de la numeralia, bueno, pues ahí está el dato. Y ahora sí, pues para pasar a este tercer y último bloque, precisamente hablando de la redistribución de recursos, de cómo ejercemos el gasto desde las instituciones, en este caso, institutos autónomos. Para el caso del INE, es justo o sería justo y legal pedir que los funcionarios pongan de su sueldo para realizar el ejercicio, según lo que se dijo pues en el Vox Populi, que porque así unos ganan mucho, que si otros ganan poco. Yo creo que de pronto todos en algún momento en nuestros trabajos hemos tenido que poner algo de que, oye, pues ya no hay tinta, ¿no? Pues córrele, porque de aquí a que la traen o alguna situación. Pero vaya, por un lado, pues es un tema de que independientemente, y ustedes darán su mejor opinión porque ustedes al final son los expertos, la cantidad de, bueno, el tener una prima o una dieta en este caso, ¿no? Es un tema de que es tu derecho, que los montos pueden ser altos o bajos, pero el hecho de que te quiten de tu dinero para hacer ejercicio en otra actividad, ahí hay un tema legal que pues sí se ha utilizado mucho, que pues teniendo que en México
el promedio de las personas ganan entre 6,000 y 8,000 pesos, escuchar que de pronto funcionarios tengan sueldos así, pues puede ser un tanto ofensivo, pero en el ámbito jurídico o en el ámbito legal, pues qué tan viable realmente es esto, y realmente si el que simplemente se bajen sueldos, cubriríamos los, permítanme aquí dar el número, los 1,738.9 millones de pesos que le hacían falta al INE para poder desarrollar la revocación de mandato, o nos fuimos con la finta del diálogo político y el show. Maestra María del Carmen, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, mira, esto no es una cuestión de justicias o injusticias, es decir, que los funcionarios del INE tengan que poner su sueldo para realizar el ejercicio de revocación de mandato no es vox populi, no es justo o no es injusto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece la prohibición de renunciar a tu sueldo. ¿Por qué? Independientemente que sea un derecho humano, ¿no? Que lo es, por supuesto, recibir un sueldo por la prestación de los servicios que hagas, bueno, pues también desde el punto de vista político tiene que ver con lealtades. Y en este caso, tu sueldo como funcionario público es una lealtad que le debes al pueblo, que es el que al fin de cuentas te paga a través de sus contribuciones para que tú puedas realizar tus funciones como servidora pública. Si un servidor público, como lo propone el titular del Ejecutivo Federal, pagara por proporcionar sus servicios, entonces pues le estaríamos dando derecho a esos servidores públicos a obtener un beneficio por su cargo. Y eso, queridísimos todos, se llama patrimonialismo. Y el patrimonialismo va en contra de todo valor democrático, va en contra de todo Estado de Derecho, va en contra de todo régimen de responsabilidades. Además de que habría, creo yo, un gran retroceso de 200 años, porque estaríamos regresando a la época de la colonia en que los cargos públicos se vendían y ahí sí tenías que pagar por ejercer tus funciones, ¿no? Miren, en este bloque hay otra pregunta respecto a la negativa de la Secretaría de Hacienda de dar más presupuesto para el INE, y la pregunta es, ¿fue justa o fue justa la negativa o una represalia política para el INE? Aquí tenemos que dejar bien claro, primero, que la Secretaría de Hacienda no aprueba el presupuesto del INE ni de ningún ramo autónomo. Y aclaro, entiéndase por ramo autónomo el presupuesto del Poder Legislativo, el presupuesto del Poder Judicial, el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos y el presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Secretaría de Hacienda no aprueba el presupuesto del INE, solo lo concentra en un proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que lo entrega la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, ya dije que para bien o para mal no tiene límites en su actuación de aumentar o disminuir esto, pero lo que sí debemos respetar en todo momento, y perdón que insista, es la autonomía presupuestaria de los ejecutores del gasto. Repito, las adecuaciones presupuestarias las realiza en este caso el INE, y se las comunica nada más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumpla con su obligación legal, de rendir informes trimestrales ante la Cámara de Diputados. Entonces, Hacienda no puede ni dar más ni menos presupuesto, y tampoco puede dar lineamientos para adecuaciones o ajustes presupuestales. Y estos consejos que el presidente de la República hizo en su mañanera y después con un oficio que le dio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eso sí es violatorio de la autonomía presupuestaria del INE, porque el presupuesto del INE lo decide el propio INE, claro, ajustándose a el marco legal que existe para esto. Entonces, jurídicamente Hacienda no puede dar mayor presupuesto a ningún órgano constitucional autónomo, a ningún ramo autónomo.
los lineamientos que emite entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ese oficio que dio a conocer, pues serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pero no para el INE, no para ningún ramo administrativo, ¿no? Y nada más me voy a referir en último a qué deberíamos hacer en materia administrativa para el ejercicio de revocación de mandato, y si se debería o no priorizar el uso limitado de recursos encima de la operatividad y funcionalidad de las instituciones. Estoy viendo aquí un acordeón de esta pregunta. Miren, yo creo que en principio el INE, como todo ente público, tiene que cumplir con obligaciones de gasto público, es decir, su gasto público tiene que ser eficaz, eficiente, económico, transparente, honrado, máxima publicidad y todo lo que marca la ley nacional de transparencia. Pero cuando hay una emergencia presupuestaria, entonces se tiene que recurrir algunas veces a técnicas que no nos gustan, a técnicas algunas veces agresivas, como la que está viviendo ahorita el INE, pero que en otra hora vivió el propio Ejecutivo Federal. Es decir, me tengo que ajustar el cinturón, tal y como sucedió, por ejemplo, en el 2016 para el Ejecutivo Federal, donde tuvieron que inventarse su presupuesto base cero, pues para ajustarse ese cinturón presupuestal. Entonces yo sé que las elecciones necesitan de ciertas calidades y necesitan mucho gasto de operación y todo lo que en funciones tenga que llevar a cabo el INE, pero con dinero suficiente. Y si me reducen mi dinero suficiente, entonces me tengo que ajustar el cinturón y apretarlo. Y no, y el problema aquí está entonces en determinar qué es lo suficiente y quién me decide la suficiencia. ¿La decido yo, INE? ¿Me la decide la Cámara de Diputados, que es el órgano político? ¿O un tercero, como puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación? He ahí el problema, pero no lo vamos a resolver ahorita y no lo hemos resuelto desde desde principios del siglo pasado hasta ahorita. Entonces, es un tema que mientras no se hagan las discusiones necesarias, pues va a seguir en el tintero. Y precisamente este tipo de foros, en donde estamos discutiendo, bueno, estamos platicando cómo ha afectado presupuestalmente a este ejercicio de revocación de mandato, pues pueden ser el principio de lo que posteriormente se pueda hacer constitucionalmente, no solamente para OCAS, sino para todo ente público que tienen el mismo problema. De verdad, me gustaría invitarlos a que vieran cuántas acciones de inconstitucionalidad han planteado diferentes entes públicos a sus congresos locales por modificaciones presupuestales. Pero, pues no es la excepción el INE, y pues la acción que hay que hacer es, con la pena, un ajuste de cinturón, y hoy le tocó al INE, otros días le ha tocado al Ejecutivo Federal y pasado mañana no sabemos a quién le toque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues sí, esperemos abrir muchos más foros, inclusive en la propia Cámara de Diputados, o sea, que se puedan escuchar y que se puedan resolver este tipo de circunstancias, porque bueno, pues sí son cuando menos también hasta para bajar la cantidad de solicitudes de inconstitucionalidad, que también es trabajo administrativo y que muchas no van a proceder y no van a llegar a ningún lado, y que bueno, ese tiempo se podría también utilizar en otras situaciones, igual que los recursos. Doctor Héctor, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Ustedes nos mandaron una serie de preguntas. Una pregunta tiene que ver que si los consejeros se les toma parte de su salario, podrían pagar una parte digamos, de la revocación de mandato. Pues miren, un consejero gana como 150,000 pesos al mes. Imagínense que dan 50,000, son 11 consejeros, serían 550,000 pesos por mes, 6,5 millones al año. 6,5 millones al año, y se requieren para referendo revocatorio 1,503, bueno, entre 1,503 y 1,700, todavía no se ha cerrado la cantidad. Entonces, pues realmente
no contribuye y no apoya absolutamente, digamos, en nada, es tangencial. Y en ese sentido, un tema relevante, importante es, ¿se puede establecer cierto tipo de parámetros que puedan, por medio de indicadores precisos o variables precisas, establecer el gasto público? Algunas son muy complicadas. Sí, por ejemplo, una inversión, ¿cuánto disminuyó el tema medioambiental? Pero digamos, relacionadas con el Instituto Nacional Electoral, para mí es muy sencillo. ¿Cuántas casillas abriste? ¿Cuántas papeletas imprimiste? ¿Qué acciones de monitoreo realizaste? ¿Cuánto cuesta la credencial de elector? ¿Cuántas expediste? ¿Cuántos, digamos, otros mecanismos de atención, de apoyo a las elecciones locales? Y creo que en esta materia el gasto público por resultados no tendría ningún problema. Aquí lo relevante es que, bueno, México, a diferencia de otros países, todo lo relacionado con las elecciones lo subió la Constitución. De hecho, es el país que tiene más artículos relacionados en el mundo. 27 artículos de los 136 tienen que ver con elecciones. ¿Por qué los subieron a la Constitución? Para que no los modificara y poder hacer poder hacer alguna reforma estructural, pues requeriría de la mayoría calificada. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante en un proceso de modernización y evolución de gestión y desempeño público, sí se podrían construir esos indicadores que dieran estos resultados y que probaran que si realmente el presupuesto que tiene el INE es realmente el que se requiere o está excedido. Otra cosa, en esta materia, el poder, a diferencia de otras entidades federativas, que el INE esté haciendo permanentemente, como lo dijo el doctor Arenas, cabildeo por su presupuesto, pues eso rompería su esquema fundamental. Cuando se va a aprobar el presupuesto público, es muy notorio que algunos presidentes municipales, que los gobernadores se reúnan con diputados, hagan cabildeo, justifiquen sus obras públicas. En ese sentido, diferente creo que es el INE. La labor del INE en organizar elecciones tiene que ser prácticamente casi una labor sacramental y entender que este es un proceso que es el andamiaje fundamental para la construcción de la democracia representativa del país. Y la democracia representativa tiene que procesarse bajo esquemas de madurez y de prácticas que se respete los derechos políticos y éticos de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Doctor Adán Arenas, por favor, adelante. Gracias. Bueno, yo en esta intervención iniciaría diciendo que la naturaleza, las características o la esencia del servicio público implica que la remuneración que reciben los servidores públicos corresponde a un trabajo realizado en un espacio, en un tema específico, como en cualquier trabajo válido que se realiza en México y en todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Entonces, considero que no es oportuno pensar que los ingresos que se ganan por un empleo se destinen a estas, entre comillas, causas institucionales, a donaciones y demás esfuerzos que hacen las organizaciones. Y sobre todo, digamos que hay una inducción, o cuando estos ejercicios se hacen a través de un mecanismo de presión, por llamarlo de alguna manera. Diría también que otro tema es el análisis de los salarios y remuneraciones que recibe cada servidor público por el trabajo devengado o bien por la responsabilidad encomendada. De hecho, esos temas son ya parte de todo nuestro entramado legal. Entonces, tenemos leyes que establecen ponderaciones sobre cuánto debe ganar una persona servidora pública y es importante distinguir estos temas, ¿no? Entonces, yo diría que podemos reconsiderar los ingresos de la función pública
pero nada tiene que ver con las actividades institucionales de donde labora el individuo, donde labora la persona, ya sea en la materia electoral o en cualquier otra materia. No sé, por ejemplo, un policía no debería poner de su bolso para comprar su equipo o sus armas, ¿no? Cosa aparte es pensar si es justo lo que gana o lo que no gana. Ahora, precisamente hablando de si es justo o no, yo diría también que la reflexión tendría que hacerse no tanto en torno a si es justo o no. Considero que sería, si es justo o no el otorgamiento o la restricción de los recursos. Considero que sería más adecuado analizar a partir de si es racional o no. Habría que preguntarnos sobre las conveniencias y beneficios reales del otorgamiento o de la restricción de esos recursos. Insisto, esto tendría que ser un acto de racionalidad y preguntarnos, ¿es necesario? ¿Se genera valor público con este ejercicio de quitar o de dar dinero? ¿Cuáles son los beneficios para el ciudadano y para la propia institucionalidad del país? El referente sería nuevamente la planeación de esos recursos, los propósitos que se quieren lograr. Y aquí yo me pasaría, digo, en virtud de que ya parte de estas preguntas las puntualizaron y le respondieron el doctor Díaz Santana y la profesora Soravilla, yo pienso que sí, vaya, es imposible no ver que este ejercicio tiene que ver con la popularidad del Ejecutivo, ¿no? Yo diría incluso que decir si hay tanto dinero o hay más dinero, hay menos dinero, insisto, ¿qué utilidad tiene? Porque yo veo hasta en algún sentido, o en algunos sentidos, veo hasta un tanto contradictorio el ímpetu por esta, llamémosle, campaña y promoción de la revocación. Porque en términos objetivos habría que preguntarse cuál es la utilidad, cuál es el beneficio, cuál es ese valor público que se genera con ello. Entonces, yo diría que al parecer, y es que aquí se ha mencionado, bueno, no aquí, en otros espacios se ha mencionado, o hemos escuchado en los medios que parece que para el Ejecutivo es una manera de impulsar la democracia participativa. Pero diríamos que para impulsar la democracia participativa existen otras muchas maneras menos engorrosas y que no generan tanta contradicción, tanto divisionismo incluso, ¿no? Pero esas otras maneras ciertamente tampoco son tan espectaculares, tan mediáticas y tampoco tienen tanta rentabilidad política. Entonces pareciera que aquí el recurso está pensándose en restringirse o en otorgarse para ver qué tan rentable es políticamente. Y en ese sentido, y aquí expresaría una idea que a lo mejor no gusta, pero yo diría que no hay un panorama alentador para la expectativa democrática en México, porque parece que, en efecto, y aquí me refiero a un evento reciente, tras el fallo del Tribunal Electoral de hace 3 días, en torno al decreto de la interpretación auténtica de la propaganda gubernamental, el motivo, yo diría el motivo, más no la razón, es arremeter contra el INE y el propio Tribunal Electoral. Ya se ha expresado incluso que habrá una reforma electoral, ¿no? Y en realidad podrían esgrimirse diversos argumentos en favor de las reformas de las instituciones, en este caso en el INE o en el Tribunal. Pero una reforma a las instituciones en el marco de un Estado de Derecho y también en el marco de lo que pretende ser una sociedad democrática no puede ser bien encausada. Y bien encausada implica no solo recursos, si surge de la visión de una persona o de un grupo, quien quiera que sea, que después buscará su validación en ciertos grupos de la sociedad. Una reforma implica un proceso complejo, una reforma implica la participación de diversos actores, y más cuando hablamos de contextos democráticos, donde tiene que haber diálogo, consenso o disenso, pero donde se requiere la negociación, la concertación, la argumentación, pero no la imposición. En estas reformas, además de los métodos políticos, habrá que recurrir a los métodos técnicos, por lo que será necesario analizar datos, hacer diagnósticos, habrá que analizar tendencias para construir escenarios
y también será necesaria la ciencia y la técnica para establecer mecanismos que den al menos un determinado grado de certidumbre en el presente y en el futuro sobre la efectividad de la reforma que pretende hacerse. Entonces, nuevamente es un tema de racionalidad, me parece. Y bueno, aquí está, para cerrar esta idea, yo diría que ciertamente el poder público, y lo digo por este anuncio que se ha hecho de la reforma electoral, lo señalo así entre comillas, cierto es que el poder público dimana del pueblo, pero no es porque alguien lo diga ahora. Eso está establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, de manera específica, pienso que la propuesta de que los consejeros y magistrados electorales, igual que todos los funcionarios electorales, deben ser personas con conocimientos, con experiencia, con un perfil determinado, con habilidades que permitan tener un desempeño profesional en su campo de actuación, igual que en otros ámbitos. Entonces, estoy hablando de la profesionalización, que en este caso, aún con todas sus deficiencias, aún con todas sus áreas de oportunidad, en el ámbito electoral ha sido un logro, ha sido el resultado de un largo y sinuoso proceso y un largo y sinuoso camino en aras de fortalecer la democracia. Entonces, definitivamente pienso que poner a los más populares no es el camino correcto para desempeñar esa responsabilidad, ni para lograr la efectividad institucional. Y ya para cerrar, diría que en materia administrativa se ha realizado un esfuerzo importante porque la austeridad electoral asumió la realización de todo este proceso a pesar y pese a todos los límites presupuestales, allí está. Entonces, será importante que en futuros ejercicios se prevea para que no se opere así de manera apretada con lo apenas justo, ¿no? Con el cinturón y el pantalón y todo lo demás apretado, sino que haya una planeación acorde con los objetivos reales, con los beneficios reales. Entonces, como un primer esfuerzo de esta naturaleza, al parecer se ha sorteado bien hasta ahora en virtud de las capacidades, precisamente en virtud de esas capacidades institucionales probadas del Instituto Nacional Electoral. Y pues habrá que ver el resultado luego de la participación ciudadana y, como en todo, hacer la evaluación respectiva, las medidas de mejora y aprender de esta experiencia. Muchísimas gracias, doctora Dan. Sí, precisamente la planeación de los recursos, ¿no? Si bien hace unos momentos nos comentaba la maestra María del Carmen esta situación de, bueno, pues habrá que ajustarse a esta situación, tal vez con una mejor planeación del recurso no tendríamos que ajustarnos, y eso no implica pedir más dinero, sino a lo mejor decir qué funciones o qué actividades se pueden seguir haciendo, que ha sido también un dilema con el INE, ¿no? Si el INE tendría que hacer la fiscalización, si el INE tendría que hacer educación cívica, si el INE tendría que hacer o sea, siempre se ha puesto sobre la mesa si el INE tendría que estar realizando en el número de actividades que hoy por hoy se hacen, porque bueno, se le han ido haciendo todas estas atribuciones. Simplemente recordemos cómo durante la pandemia, mientras los módulos del INE estaban cerrados, la gente culpaba al INE por no poder identificarse, pero a ver, un problema es que las instituciones hayan tomado la credencial del elector como único medio de identificación, pero no es responsabilidad del INE la identificación, eso se utiliza para la validación de las elecciones, ¿no? Entonces, a ese grado de planificación de que de pronto vamos de momento medio reformando, porque hoy está una fuerza política y mañana pasado otra a modo, pues hace que no podamos tener a lo mejor una reforma integral a largo plazo del Instituto Nacional Electoral como de muchas otras instituciones. Y inclusive pensemos en cuestiones, y ya para cederles las palabras a las conclusiones, el tema que se ha dicho inclusive dentro de pues algunas discusiones politológicas, las papeletas inclusive desperdiciadas. Tenemos una participación ciudadana y el INE imprime todas las papeletas de la lista nominal para que todos podamos ir a votar, pero en otros países cuando tú no vas y ejerces tu voto, pues te sancionan porque eso tiene un costo, ¿no? Y tú estás decidiendo pues no ir y desperdiciarlo, más allá de inclusive anular el voto. Entonces, son reformas electorales de gran calado que hay que analizar en muchas circunstancias, no solamente de manera política, sino administrativa e inclusive de responsabilidad tanto de funcionarios públicos como de ciudadanos, y de pronto nada más nos vamos con que los plurinominales
y la popularidad de ahora de los próximos tal vez consejeros en que se elijan por parte del pueblo. Yo tal vez podríamos decir que en las ciencias sociales siempre se menosprecia temas de especialización, ¿no? Los temas técnicos, y yo creo que si fuésemos a un médico, no nos gustaría que el más popular o el más carismático nos operase, quisiéramos al más profesional o al más experto en la materia, ¿no? Pero pues bueno, lo pongo en un término muy básico para todo el público que nos ve, ¿no? Pero en fin, maestra María del Carmen Soravilla, por favor, con sus conclusiones, adelante. Sí, gracias. Mira, pues el tema que hoy nos convocó fue viabilidad económica, presupuesto y financiamiento en la revocación de mandato. Entonces, tomando en cuenta este título para esta sesión, pues a mí sí me gustaría primero concluir que independientemente que tengas una muy buena o muy mala programación, pero en el caso de INE ha sido muy buena programación, no estás exento de una disminución presupuestal por parte de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es una facultad política de la Cámara de Diputados realizar este tipo de ajustes. Segunda, la disminución del monto asignado a un órgano constitucional autónomo sí limita su capacidad de acción y por lo tanto sí limita su capacidad financiera. Pero me gustaría que no nos quedáramos con la idea de que la autonomía de función se reduce a la cuestión financiera. Hay otro tipo de autonomías como la de gestión, la normativa, la sancionatoria, la técnica, la de organización, que ha librado muy bien el INE a pesar de la disminución presupuestal que le hizo la Cámara de Diputados. Entonces, ¿sí es importante tener autonomía financiera? Claro que lo es, pero no es definitiva para que el INE pueda funcionar. Y no nos dejarán mentir en este caso la encuesta nacional de cultura cívica que realiza el INEGI, donde el INE sale como el órgano estatal mejor evaluado. Entonces, creo que la ha librado muy bien, ha navegado contra marea, y a pesar de que ha navegado contra marea, ha sacado sus funciones. ¿Por qué? Pues porque no ha cuestionado su autonomía funcional o no ha limitado, su autonomía funcional a su autonomía financiera. Sabemos que las intenciones del Poder Ejecutivo, del titular del Poder Ejecutivo, pues son tal vez quitarle su autonomía constitucional. Esperemos que no lo logre, eso lo digo de voz propia, y pues ahí concluiría. Yo nada más quisiera hacer así como una fe de ratas. Aquí me han dicho que cometí varias veces el lapsus lingüe de decir ramos administrativos en lugar de ramos autónomos. Bueno, corrijo en ese lapsus lingüe que cometí de que yo me refería a ramos autónomos, como el caso del INE, que no están sujetos a las autorizaciones ni a la disciplina presupuestal que Hacienda hace a la Administración Pública Federal, específicamente al Poder Ejecutivo Federal. Con eso concluiría entonces mi participación. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, maestra. Adelante, doctor Héctor, por favor. Gracias. No sé si algunas personas estén enteradas, pero el INE este año tuvo una reducción del 26%. Y reducir a una institución una cuarta parte de un presupuesto tradicional, cuando no se ha comprobado en un ejercicio de planeación, programación, presupuestación y evaluación que hay dispendio del gasto público, para mí es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque a la institución, aunque mantenga su carácter constitucional autónomo, aunque mantenga su independencia, esa institución tiene la obligación de actuar con eficacia. Muy bien lo dijo Fabiola. El problema en México es que hay condiciones objetivas de la competencia política y hay condiciones subjetivas de la competencia política. Las objetivas las establecen las leyes. Las subjetivas te las establecen los comportamientos.
Desde el año 1997 a la fecha, llevamos 280,000 recursos que se han tramitado ante los tribunales electorales, federales, más los locales. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso, además, hecho de la desconfianza, se impugna demasiado porque los actores políticos no están acostumbrados a respetar las reglas de la competencia electoral. Y si esto es así, obviamente requieres de una autoridad con una fortaleza, digamos, a prueba de balas, totalmente blindada. Y en ese sentido, una de mis conclusiones es el INE es una máquina para organizar elecciones. No afectemos a la máquina que por más de 21 años ha probado su eficacia. Número 2, el doctor Arenas habló de racionalidad. Coincido con él, pero yo le sumaría la palabra responsabilidad. Tienen una responsabilidad con el presupuesto que les dieron, si dijeron que lo podían organizar, de hacer bien la elección. Tercer tema, para mantener los estándares tradicionales de apertura de casillas y conteo de votos, el INE va a necesitar de la ciudadanía. Creo que es el momento para generar un llamado, una reflexión, porque finalmente quien recibe los votos, quien los cuenta y quien llena las actas son los ciudadanos. Sin los ciudadanos, el INE, de manera, digamos, complicada, podría hacer la labor que a la fecha tenemos. Y, finalmente, estos procesos de democracia ascendente, de nuevas figuras, como digamos, el mandato revocatorio, todos esperamos que fuera utilizada en casos de excepción. ¿Qué quiere decir cuando casos de excepción? Cuando realmente el gobierno perdió totalmente la brújula, cuando existen actos escandalosos total de corrupción, o cuando en un momento dado, como en Ecuador, tuvieron que echar o correr a un dirigente porque perdió el rumbo, totalmente decían que es algún tipo de trastorno. En ese sentido, no había necesidad de probar esta nueva figura. Creo que, aunque existiera la ley, se debe de utilizar en los tiempos precisos. Por ejemplo, México es un país, igual que Costa Rica, que se le criticaba que su sistema electoral no permitía las candidaturas independientes. Ya las tenemos. Ahora, lo que hay que trabajar es que las candidaturas independientes sean realmente de calidad. Y lo mismo, un referendo revocatorio puede ser un ejercicio que esté en la Constitución, que existan leyes que definan sus competencias y digamos, las reglas que están sometidos todos los actores políticos. Y en ese sentido volvemos al tema de la subjetividad. Se dice que los partidos no pueden haber publicidad. Hay publicidad en toda la ciudad. Y el INE hizo una investigación y la publicidad la pagó una persona que no se identifica. Hombre, por Dios, estamos en una época donde la Secretaría de Hacienda totalmente factura todo. Entonces, estos actos que generan grandes daños y grandes retrocesos realmente se tendrían que eliminar. Pero bueno, esto no sabremos qué va a pasar hasta el 11 de abril. El 10 es la revocatoria del mandato y el 11 creo que sería muy buena fecha y aprovecho aquí al doctor Arenas y a las autoridades del INE porque hicimos una pequeña reflexión antes y creo que tenemos la obligación de hacer una pequeña reflexión después. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Y sí, un poquito más adelante les comentaremos de esas obligaciones que tenemos para hacer la reflexión posterior. Adelante, doctor Adán Arenas, por favor. Gracias. Bueno, breve. Uno de los grandes propósitos desde hace mucho en México y en otras latitudes del mundo, pues es la consolidación democrática. Nosotros estamos en ese camino. Eso es un deseo, es un sentir, es una necesidad, consolidarnos democráticamente. Para lograr ese gran propósito se requieren los medios adecuados, desde las estructuras administrativas, desde los órganos responsables
los recursos, la gente que trabaja internamente. Entonces, tendremos que seguir organizándonos, trabajando a través de estos espacios, de otros, pugnando por una mayor transparencia en el uso de los recursos, por un marco normativo que nos permita precisamente lograr ese cometido. Entonces, al final de cuentas, se trata de tener los medios, todos los medios adecuados para lograr ese gran propósito. Considero que no es nada recomendable para lograr este objetivo incurrir en voluntarismos, en imposiciones, en señalamientos. Y digamos que del otro lado, si bien y aquí se ha mencionado, y aquí en muchos lados, y se reconoce el gran esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, considero que también en aras precisamente de contar con los medios idóneos y quizás en una especie de exhorto a la autocrítica, habría que preguntarse si en efecto está funcionando bien, si sus sistemas, si sus métodos, si sus procesos, si sus procedimientos son los más adecuados, si se está apegando precisamente la operación cotidiana del día a día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, si realmente se están preocupando por apegarse al principio de la legalidad, de la transparencia, de la honestidad, de la calidad en el servicio y de la responsabilidad. Me agrada mucho cómo complementa esta idea el doctor Díaz Santana. Entonces, son ejercicios de autocrítica que incluso quedarían, sí, en el nivel de las instituciones, pero también en el nivel de las personas. Sé que ahorita nos están siguiendo a través de los distintos canales compañeros, compañeras que tienen una responsabilidad en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, también sería una actitud de autocrítica para darle, como señala el nombre de esta mesa, la viabilidad a todo este proyecto. O sea, no es únicamente tener la expectativa, la aspiración o ese anhelo político, y tampoco es, como ya se señalaba aquí también, la técnica pura o la legalidad por sí misma lo que va a mejorar. O sea, tendríamos que combinar ambas cosas. Entonces, creo que eso es lo que nos va a dar la viabilidad, lo que es políticamente deseable con lo que es factible, lo que es racional y lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros desde nuestras distintas trincheras. Entonces, yo cerraría con eso. La consolidación democrática se consolidará cuando haya esa voluntad, no de una persona, sino de todos, y eso no significa que todos pensemos igual, cuando seamos capaces de ponernos de acuerdo, pero también cuando seamos responsables para hacer ese uso adecuado de los medios. Entonces creo que ahí es donde podemos hablar de que vamos en el camino correcto para este gran propósito. Y bueno, pues de antemano acepto la invitación para participar en ese ejercicio ex post. Y nuevamente agradezco a todas las personas que mencionamos al principio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. De verdad que por lo menos ya queda mucho, o bueno, esperemos un poco más claro, cuando menos, la parte importante de la situación económica, de la viabilidad, de un tema de presupuesto, quién asigna, quién no asigna, que ya nos explicaba muy bien la maestra Soravilla, y que también pues la parte política sigue teniendo impacto en toda esta parte administrativa, ¿por qué no? Y pues les invito a todas y todos a que precisamente tratemos 2 mesas más de este seminario. Hemos tenido una de fundamentos jurídicos, cómo debe de ser una revocación de mandato. Tuvimos perspectiva politológica esta semana, lo que es y lo que no es una revocación de mandato y bueno, en este momento viabilidad económica. Tendremos el 26 de abril a las 5 de la tarde la 4ª mesa de impacto en la democracia, repercusiones electorales y participación ciudadana, y también el 3 de mayo análisis de resultados
como la quinta mesa, a lo cual, bueno, pues entonces si ya están aquí comprometidos, les tomaremos la palabra para hacer este análisis de resultados y que, bueno, pues también les tenemos una gran noticia por parte de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero. Regresamos ya a algunas actividades presenciales. Próximamente tendremos los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977, 21 y 22 de abril de este año estaremos haciendo esta actividad en el campus de Ciudad Universitaria, en la sala Alfonso Caso. Síganos en las redes sociales para estar informados, para apartar su lugar, porque bueno, pues va a ser híbrido, podrán asistir y tendremos grandes ponentes, como creo que los hemos venido teniendo en estos 2 años, pero por fin ya regresaremos a presencial, claro, con las medidas y el cupo autorizado por las autoridades universitarias. Y bueno, pues a nombre del doctor Fernando Castañeda, presidente del comité académico de esta cátedra y miembro del consejo directivo, y también del maestro Francisco Morales, que nos acompañó, pero por justamente actividades que le requieren de revocación de mandato y él como funcionario del INE tiene que estar pendiente de ellas. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación, tanto a los ponentes como a todos los que y todas las que nos vieron a través de las diferentes plataformas. Mi nombre es Fabiola Franco y les invito a estar pendiente de todas nuestras actividades. Que tengan una gran noche y muchísimas gracias a todos y todas. Hasta luego.